En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 7 números a desarrollar el tema que tiene como título La muerte redentora de Cristo en el designio divino. El día de hoy vamos a tocar el número 602 y 603. Veremos cómo Dios le hizo pecado por nosotros, ¿no? Este título, Dios le hizo pecado por nosotros, está tomado de la segunda carta de los Corintios 10:21. Número del Catecismo 602. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada por vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Y el número 603 del Catecismo dice: Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estos dos preciosos textos que nos presenta el Catecismo, número 602 y 603, es un texto muy misterioso, ¿no? Dios le hizo pecado por nosotros. La reflexión cristiana católica sobre los textos ha hablado de la redención hecha por Cristo en nuestro lugar o satisfacción. Cristo ha satisfecho por nosotros. Esta idea se encuentra ya en los textos del siervo de Yahvé de Isaías que comentamos en catequesis pasadas. Y esto hay que explicarlo, queridos amigos, con un equilibrio muy grande, para no caer en incorrecciones, poniéndolo en conjunción con otros textos de la Sagrada Escritura para no deformar y no hacer caricaturas de la imagen de Dios, para ver esto de la satisfacción. Por ejemplo,
En el mundo protestante hicieron una explicación de este pasaje que era excesivamente literal, ¿no? Lutero decía que Dios había cargado todos los pecados de todos los hombres en su Hijo, haciendo de Jesucristo el mayor pecador. Según Lutero, Cristo padeció los tormentos del infierno. Cristo era el perfecto condenado, decía él. Aunque a los ojos de Lutero Cristo seguía siendo inocente, pero era considerado por el Padre como pecador y maldito. Otros seguidores de Lutero, como Calvino, decía que cuando Cristo descendió a los infiernos, asumió la experiencia de los tormentos de los condenados. Y Jesús está liberando a los condenados, sufriendo Él las penas de los condenados en el infierno. Y tenemos que poner nosotros muchísimo cuidado en explicar esto para que no caigamos en incorrecciones tan fáciles de caer como las que cayó Lutero y como las que cayó Calvino y como las que han caído muchos otros y todavía hoy en el mundo protestante se escucha. ¿Qué significa pues esto de que Dios le hizo pecado por nosotros? Hay que tener en cuenta que no es correcto aplicar a Jesucristo literalmente esa imagen del Antiguo Testamento del macho cabrío el día de la expiación, que explicamos ayer. El que le traspasaban los pecados del pueblo cuando el sumo sacerdote le imponía las manos al macho cabrío y después se llevaba al desierto y se abandonaba. Esa imagen no es. Cristo es la víctima inmaculada, es el sacrificio ofrecido, pero inmaculado. Es claro que Jesucristo hizo una sustitución por nosotros, hizo la expiación de un inocente por los culpables. Por lo tanto, la idea de sustitución no debe entenderse en el sentido penal. El pecado tiene una condena que hay que pagar. Yo no puedo pagar la factura, por tanto revierte en Jesucristo. Eso es totalmente incorrecto. No es correcta esta afirmación. Estaríamos haciendo una caricatura de la imagen de Dios. Cuando tenemos en nuestra mente, alguien me tiene que pagar esta factura. Si no la pagas tú, que la pague otro. Jesucristo, no. No. No se puede afirmar que Jesucristo fue castigado. Todo castigo, para ser justo, debe recaer en el culpable. Por lo tanto, el Padre no pudo castigar a Jesucristo. Quien castigó realmente a Cristo fuimos nosotros. Fue Anás, Caifás, Pilato, nosotros. Cristo es inocente. Cristo es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. El texto dice, Dios le hizo pecado por nosotros. No dice, Dios le hizo pecador por nosotros. Por tanto, nosotros decimos que Cristo cargó las consecuencias del pecado sobre él, pero siendo inocente, no haciéndose nunca pecador. Por lo tanto, la cólera de Dios no pudo recaer nunca sobre su Hijo. Hasta en el momento más crudo de la pasión, el Padre seguía amando a su Hijo como el inocente. Esto es muy importante, queridos amigos, tenerlo presente, porque es una línea muy fina de interpretación de este texto. Y el mundo protestante se ha ido y se ha alejado de esa interpretación, pero muchísimo. El Padre se conmueve por la ofensa a su Hijo, porque su Hijo es inocente. Y su Hijo carga con las consecuencias del pecado, sin hacerse pecador. Esta es la maravilla.
porque el sufrimiento y la muerte son las consecuencias del pecado. Jesús ofreció su vida como reparación de lo que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado. Lo cierto es que en esa inmensa pasión de Cristo en la cruz se ve la magnitud de nuestro pecado. Qué grave es nuestro pecado, qué inmenso es nuestro pecado, qué consecuencias tan enormes ha asumido Jesús como consecuencia de nuestro pecado. Viendo a Jesús en su pasión, cuando se nos es dado verlo, uno puede ver la gravedad de nuestro pecado. Es un misterio que hay que matizar mucho. En el momento del abandono de Jesús en la cruz, hemos de recordar que Cristo no sufrió el abandono en la cruz de Dios por motivo de que fuera pecado, en absoluto. Se trata de un sufrimiento que el Padre y el Hijo hicieron en común voluntad. En Jesús, más que el sufrimiento físico, y fue mucho, el sufrimiento que Jesús quiso experimentar del abandono de Dios Padre, fue ese abandono sentimental, ese abandono emocional. Cuidado con esto, porque el Padre en ningún momento abandona a Jesucristo. Recordemos que ellos estaban unidos en esa unión trinitaria. El Padre y el Hijo son una sola cosa y no pudo dejar de serlo en ningún momento. Pero el Padre y el Hijo quisieron asumir en ese momento de la cruz de sentir y experimentar ese abandono afectivo. Esta experiencia a veces nosotros los hombres la tenemos. Muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Muchas veces nos hemos sentido abandonados de Dios, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. En el caso de Jesús, esta experiencia de abandono no se trataba de una blasfemia como afirmaba Lutero. En el máximo misterio de la solidaridad con nosotros es este, donde Cristo quiere experimentar lo que también en nosotros ocurre, esa experiencia del abandono. Jesús también la quiso experimentar. Otra consecuencia del pecado es sentirse abandonado, es sentirse solo. Esto que hizo Jesús es totalmente grande y supera incluso la misma palabra de solidaridad. Es cierto que en la virtud de la encarnación, Cristo estaba unido solidariamente con todo hombre, que se ha hecho semejante a nosotros y ha participado en nuestro destino, en nuestra historia. Es una solidaridad en la carne y en la sangre con nosotros. Pero los textos de la Sagrada Escritura nos dicen que no solo ha sufrido con nosotros, eso sería solamente ser solidarios, el con nosotros, sino que nos dice que además Jesucristo ha sufrido por nosotros. Y este por supera cualquier solidaridad. Y entonces, al superarse la solidaridad, entra la sustitución en favor nuestro. Hasta allá llegó Jesucristo. San Pablo lo habla claramente cuando expresa esta palabra sustitución. Uno solo ha muerto por todos. Incluso Anás, conviene que uno muera por el bien de todo el pueblo. Anás. La sustitución muestra además
la incapacidad como pecadores que somos para reconstruir la amistad con Dios que se había perdido a causa del pecado. Nosotros no podíamos ofrecer esa reparación digna. Entonces Cristo la ofrece por nosotros. El Hijo de Dios no tomó parte de nuestros pecados, como quien reparte un peso entre varios. No ha tomado el peso en parte, ha tomado el peso entero de nuestros pecados. Todas las culpas de la humanidad han sido transferidas a Cristo, pero no a título de pena, sino a título de reparación. Esta redención de Cristo también requiere de nosotros una apropiación y una colaboración. Pero la redención la realiza Cristo, no nosotros. La conversión es propia de quien acepta la redención de Cristo. Él nos dejó el sacrificio de la Eucaristía precisamente para que nosotros cooperáramos con Él. En la celebración de la Eucaristía y en la transformación del mundo a imagen de esa Eucaristía es la manera como nosotros cooperamos con Él. Lo principal de la pasión de Cristo, el alma de la pasión. Nosotros podríamos decir que hay personas que han sufrido, que han padecido sufrimientos corporales parecidos a los de Jesucristo. Claro que sí. Incluso hay personas que han padecido sufrimientos corporales más fuertes que los de Jesucristo. Torturas, ¿no? Escarnios, en esos secuestros y miles de cosas que hemos escuchado alrededor de sufrimientos físicos. Pero hay una diferencia con respecto a la pasión de Jesucristo, y es la pasión del alma de Jesucristo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. En Getsemaní, Jesús oraba: que pase de mí este cáliz. En la Sagrada Escritura, la palabra cáliz evoca la ira de Dios contra el pecado. Apocalipsis 4:10. Tendrá que beber también el vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su cólera. Cuando hablamos de ira o cólera de Dios, no se está hablando de ningún defecto de Dios. La cólera de Dios se identifica como amor de Dios que no puede hacerse cómplice del pecado. Esto hay que entenderlo bien, queridos amigos. No hay que aplicar a Dios nuestros conceptos. No veamos a Dios en nuestro espejo. Más bien, veámonos nosotros en el espejo de Dios. Hablar de ira o cólera de Dios no supone ningún defecto en Dios, sino que supone el amor de Dios que quiere el bien del hombre y no se resigna a su mal, y por tanto muestra la incompatibilidad entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado. Así es como se interpreta la cólera de Dios. Romanos 1:18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. En este hay una especie de principio universal. Donde hay pecado no puede por menos de aparecer el no rotundo de Dios. Es una imagen
de la santidad de Dios que pesa en ese momento sobre el pecado en Getsemaní. Y Jesús quiere beber ese cáliz. Él quiere también padecer el sufrimiento de Dios Padre por tanto pecado, el sufrimiento que tiene el Padre por el Hijo pródigo que ha abandonado la casa. Jesús carga con todo el orgullo del hombre, con todas las rebeliones, con toda la lujuria, con toda la hipocresía, con toda la violencia, la injusticia, toda la explotación de los pobres y de los débiles, toda la mentira, todo el odio, toda la venganza. Jesús carga con esto. En la pasión de Cristo encuentra pleno cumplimiento esas palabras de Isaías. Él fue triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana. Él es el justo sufriente que ora en los salmos. Salmo 88. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si todo el universo físico, con sus millones de galaxias, se apoyan en un solo punto, como si fuera una inmensa pirámide invertida, todo en un solo punto? ¿Qué presión soportaría esa punta de la pirámide sobre la que está todo el peso del universo? Poner una pirámide invertida, todo el peso en esa puntita. Este ejemplo lo ha puesto más de un autor espiritual para decir que todo el universo de la culpa pesaba en la pasión de Jesús sobre el alma del hombre Dios. Él cargó sobre sí todos nuestros crímenes. Es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Esta es la verdadera cruz que cargó sobre sus hombros Jesucristo. Otra experiencia, otro paso más que podemos dar para poder entender este misterio, queridos amigos, es el de la experiencia del silencio. Para poder entender esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta experiencia del silencio de Dios, que para el hombre que le falta fe, le falta confianza en Dios y le falta sentirle como Padre, para ese hombre no le hace sufrir tanto porque no echa en falta esa palabra de Dios. El silencio de Dios es proporcional a la intensidad con la que se invoca el nombre de Dios. Cuanto mayor fe se tiene en ese invocar el nombre de Dios, el silencio de Dios se hace más dramático. Ese drama fue máximo en Jesucristo, el Hijo amado del Padre, que tantas noches había pasado en esa intimidad plena con el Padre. Tenemos que intuir lo que supuso para Jesús el silencio de su Padre en la cruz y el abismo tan grande que se esconde en ese grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María también supo lo que era el silencio de Dios al pie de la cruz. En un momento tan importante en la vida de Jesús, en la vida de María al pie de la cruz, ambos experimentan este silencio del Padre. El silencio de Dios es duro, pero Dios estaba ahí. En un momento feroz de persecuciones de parte del emperador romano Juliano a los cristianos, uno de los santos padres
Al ver las iglesias profanadas, las vírgenes consagradas violadas, dijo: «Qué duro fue, Dios mío, soportar aquel día tu silencio». Ese silencio fue la cumbre del sufrimiento por haber asumido las consecuencias del pecado. Es evidente que el Padre nunca estuvo tan cerca de su Hijo como en aquel momento de la cruz, en la obediencia suprema. Pero en cuanto hombre, hubo un momento en el que Jesús no percibió esa cercanía, se sintió abandonado, y era el momento máximo de su abajamiento. Incluso los padres de la iglesia en algún momento llegan a decir que este abajamiento en la cruz es mayor que el abajamiento que hubo en la encarnación. Y que todo ello era necesario para que quedara destruida nuestra condición de pecadores. Gálatas 3:14. Y para que a cambio de esa maldición recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. Los padres de la iglesia han aplicado a Cristo crucificado la figura bíblica de las aguas amargas de Mara, que se convirtieron en aguas dulces cuando Moisés les echó esa planta, Éxodo 15, 23 y siguientes. En el madero de la cruz, Jesús bebió las aguas amargas del pecado y las convirtió en el agua dulce de su espíritu. Por lo cual es signo el agua que salió de su costado. Bebió el cáliz amargo y él se convirtió en un vaso de agua viva para nosotros. Y esa agua viva que nosotros recibimos sale del costado de Cristo y son para nosotros los sacramentos de la iglesia. Gracias a su sí, gracias a su amén, gracias a su hágase tu voluntad, nosotros podemos también decirlo con él. Este es el gran misterio precioso de la fe católica, que en medio de una situación tan extrema, Jesús, en una situación así, mantuvo su amor y confianza total hacia el Padre. En sus labios nunca, incluso en este momento extremo, incluso en este momento afectivo de sentir el silencio y la soledad del Padre, Jesús nunca apagó el grito filial de Abba, Padre. Al llevar a cabo este misterio, Jesús tuvo esta valentía de ser fiel hasta el último momento. También a su lado tuvo junto a él a María, a su madre, a la que también nosotros nos dirigimos como esta mujer valiente que fue capaz de hacer lo mismo, de no renegar en medio de no entender esta soledad, este silencio, este abandono. Ella sufrió profundamente con su hijo y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, entendiendo en su silencio también eso que le había dicho el profeta. Esa espada que iba a traspasar su corazón. Esos dolores que iba a experimentar, también ella los vivió en silencio y los asoció con corazón maternal al sacrificio de su hijo. Consintiendo con amor la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado, consintiendo con amor eso que estaba sucediendo ahí en la cruz. Realmente es algo precioso esto que nos presenta el catecismo en esta mañana. De esta forma se convierte María en una perfecta corredentora.
en nuestra Madre, en el orden de la gracia. Uniendo a Jesús en la cruz, uniendo a María, uniendo a esa presencia de Dios, aunque en silencio, pero presente, dispongamos nosotros, queridos amigos, nuestro corazón a empezar a vivir esta cuaresma para llegar con Jesucristo al momento de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos.